Buenos días. En primer lugar, quiero dar las gracias al doctor Funchaga de la Junta Directiva de Cooperat por haberme invitado a participar en este evento del 30 aniversario de Cooperat. Voy a dar una pequeña charla sobre la sinergia y por qué, para explicar qué sentido tiene hablar de sinergia a transaccionalistas. En primer lugar, el concepto de sinergia hay que decir que lo hemos recibido de la naturaleza, es un concepto biológico porque la naturaleza es sinérgica. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la naturaleza, cada parte de la naturaleza trabaja trabaja en relación a las otras partes de la naturaleza. Y trabaja de una forma jerarquizada e integrada. ¿Esto qué quiere decir? Pues jerarquizado querría decir que el todo es superior a las partes que lo integran y que cada parte trabaja para el conjunto, para ese todo del que forma parte. Este concepto, que como digo en su origen es un concepto biológico imputable a la biología, en nuestro caso del análisis transaccional hay que hacerlo valer también con el concepto de sistema. Para Bertalanffy, el padre de los procesos sistémicos, decía que un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados entre sí y con su medio. Un conjunto de elementos quiere decir que no podemos hablar de sistema cuando no haya por lo menos dos elementos, dos subsistemas. Pero un sistema, por regla general, implica la concurrencia de 2, 3, 4, X subsistemas. En segundo lugar, son interrelacionados entre sí. Quiere decir que esa concurrencia no es una mera justaposición, sino que hay un trabajo en equipo. Por supuesto, si hay un trabajo en equipo, habrá que contar con un método cooperativo en el que cada parte trabaja a favor de las otras partes. Hay una cooperación intrínseca en el sistema global, una cooperación intrínseca de todas y cada una de las partes que lo integran. Si hay un método cooperativo, en el caso que contempláramos equipos humanos, había que contar con un tipo de liderazgo transformador. En los servomecanismos o en los sistemas holísticos, este carácter transformador va de soi, como dicen los franceses, está inmerso en el método cooperativo, no hay una preponderancia de una parte sobre la otra, es decir, no hay un rol de autoridad o de jerarquía en un sistema orgánico, pero sino que el carácter transformador se da entre todas y cada una de las partes y cómo están conectadas entre sí. En el caso de los equipos humanos, evidentemente por razón de que en el equipo, como veremos más adelante, se aplica una técnica, pues hay una división de roles y la división de roles implica un
un rol de liderazgo, un rol de... ¿Por qué hablar de sinergia si hablamos para transaccionalistas? Pues porque si algo responde al concepto de sistema, es el concepto que definió Verne, que estableció Verne sobre los estados del yo. Los estados del yo no son tres, como es habitualmente, digamos, como se utiliza habitualmente, sino que son n los estados del yo. Un estado del yo, decía Verne, es un conjunto de pensamientos, sentimientos, creencias y conductas asociadas a ellos. Luego no son tres, pueden ser indefinidos los estados del yo. Entonces, lo que es la estructura psíquica sería el conjunto, lo global, el sistema de sistemas, y cada uno de los estados del yo vendría a ser un subsistema o un elemento de los que trabajan juntos para dar un rendimiento óptimo, ayudándose recíprocamente. Verne, en otro sentido, definió la energía de la persona, la energía que utilizamos habitualmente, y establece también una serie de estados de la energía. Para él, la energía puede ser atada, desatada, libre y activa. La energía atada es una energía potencial, es una energía donde los recursos con los que cuenta la persona puede ser consciente de ellos o no, pero en cualquier caso es una energía por activar. La energía desatada es aquella que fluye un poco sin ton ni son, fluye un poco al albur. La persona puede no ser consciente de que está utilizando energía para no saber muy bien qué, porque al no ser consciente, pues no está explícito, puede no estar explícito tampoco el objetivo que la persona tiene. En la energía libre, sí, ahí hay consciencia. La persona tiene claro cuál es el objetivo que persigue, qué es lo que pretende y qué elementos suyos, qué recursos personales está poniendo en juego para conseguir esa determinada meta o conseguir ese objetivo. La energía activa sería la suma de la energía libre más la energía desatada, esa no consciente o no que la persona utiliza sin ser adrede, que se le escapa, que fluye un poco a su aire, ¿no? Esta concepción de la energía, hay otros, a mi juicio, hay otros dos autores que han revisado de alguna forma estos conceptos de la energía. Estos autores son Goulding, el matrimonio Goulding y Claude Steiner. Para Goulding, el concepto de energía es el poder personal, el poder productivo que cada individuo puede poner a favor de la redecisión. Como los Goulding la redecisión la sitúan en el estado niño del yo, sería el poder que soberanamente puede utilizar el estado niño del yo. El otro autor que se ha ocupado del concepto de energía
es Steiner, y él tiene un concepto que oscila. Por una parte dice, es la capacidad de ejercer una fuerza por un periodo determinado de tiempo. Esto lo dijo en 1980. Este concepto se parece mucho al concepto de energía libre de Verne. Y en otro texto, dice Steiner, es la capacidad de dirigir los acontecimientos de la propia vida. Y esa otra concepción tendría más que ver con el concepto de Gurdjieff. Pero con esta concepción de la energía a título individual, apenas podemos trasvasar la barrera del yo. Y el análisis transaccional, al menos intencionalmente, Verne quiso que fuese una psicología social. Por tanto, nos vamos a encontrar aquí con que estos conceptos de energía, tanto de los Gurdjieff como de Steiner como de Verne, apenas nos dejan ir más allá de lo que es las fronteras del propio cuerpo. Pero bueno, retomando el concepto de sistema, es importante recurrir a otro transaccionalista de gran envergadura intelectual, a mi juicio, que es Joseph Gregoire, es un belga. Para Joseph Gregoire, los estados del yo son siempre sistemas abiertos, en el sentido de lo que habla de Thorndike, ¿no? Un sistema sería aquel cuyos elementos están interrelacionados entre sí y están en relación con el medio al que pertenecen. Entonces, un sistema un estado del yo, según Gregoire, también es un sistema, es un sistema. Cada estado del yo es un sistema que está relacionado con los diferentes elementos que lo integran y con el medio al que pertenece. El medio al que pertenece serían los otros estados del yo y el medio social, afectivo, cultural, donde la persona se sitúa. Pero con esa concepción de los estados del yo como sistemas, para Gregoire, el padre es el estado del yo que está centrado en el otro y en sus reacciones y organiza la programación externa. Esta sería la definición más global, más amplia del estado padre del yo. El sistema que está centrado en el otro y sus reacciones y que organiza la programación externa. Según esa definición al estado padre del yo, le corresponderían 4 funciones sinérgicas importantes. Una es la creación de confianza. Cada persona crea confianza cuando da aceptación incondicional al otro. Sin esa condición es muy difícil crear confianza. Segunda función sinérgica del estado padre del yo, la autenticidad en la relación. ¿Qué quiere decir autenticidad en este contexto? Pues que haya lealtad al otro
y sinceridad en el fluido entre las personas. Tercera función sinérgica del Padre: la generosidad para cuidar y nutrir al otro. La generosidad es un valor, pero también es una actitud. Es un valor moral y es una actitud. La actitud de generosidad, por ejemplo, cuando yo comparto mis ideas, yo no pierdo mi capacidad de seguir creando ideas, ni siquiera pierdo la autoría de las ideas que comparto, pero sí puedo nutrir y puedo ayudar a otros a que a su vez generen nuevas ideas y recreen posiciones teóricas o posiciones del tipo que fuera. Y la cuarta función sinérgica del estado padre del yo es el saber de frónesis, la prudencia. La prudencia es muy necesaria, por ejemplo, en un terapeuta para poder escuchar, para tener paciencia, para dejar que el otro haga su proceso, para permitir el ritmo y la velocidad del crecimiento del otro, y sin esa prudencia de respeto ante el otro es muy difícil que, por ejemplo, un terapeuta haga bien su trabajo, o que un coach haga bien su trabajo, o que un asesor del tipo que fuere pueda hacer bien su trabajo. El saber de frónesis, la paciencia, la prudencia es una condición importante en ese fluir energético del estado pandémico. El adulto es el sistema de la realidad. Es independiente de las propias vivencias y deseos, pero también es independiente de los juicios y expectativas que los demás tienen. Es decir, en este sentido es importante, al hablar de sinergia del adulto, que es un estado intermedio entre el propio yo, sus deseos, sus vivencias, su historia y las expectativas o juicios que los demás pueden tener. A mi juicio, las funciones sinérgicas del adulto son tres. En primer lugar, la integración de aprendizaje, la creación de conocimientos. La competencia no es algo que se nos otorga porque nos han dado un título. Tengo aquí el título de psiquiatra de Eric Berne, que lo tengo sobre mi mesa de trabajo, a ver si a mí me inspira algo. Pero es evidente que lo que Eric Berne aprendió para merecerse este título no es lo que realmente él ha podido acumular como saber a lo largo de toda su vida. Cada día podemos incrementar nuestra competencia añadiendo, si sabemos construir conocimiento de lo que es la experiencia. La segunda función del adulto es el compromiso. El contrato, los contratos, que la relación transaccional siempre es una relación contractual, los contratos no siempre son posibles porque hay desigualdades entre las partes que habrían de contratar, ¿no? Si hay mucha desigualdad entre las dos partes que han de contratar, el contrato no es posible, porque en todo caso sería un juego de poder que el más poderoso utiliza para dominar al menos poderoso. Pero lo que sí es siempre posible es el compromiso de las personas, el hacer gala
de que lo que he dicho, de lo que he prometido, de lo que me he propuesto, voy a poner mis energías, mis saberes, mi tiempo, el manejo de mi tiempo al servicio de ese proyecto, ¿no? Compromiso con el proyecto. Y la tercera función sinérgica del adulto, a mi juicio, es el mantener una comunicación clara, diáfana, sin ulteriores, de manera que la comprensión que el otro hace de lo que yo estoy diciendo sea la mejor posible. El sistema niño es el sistema más antiguo de cada uno de nosotros. Es un estrato profundo de la persona y como es antiguo, pues es el que más funciones tiene. A mi juicio, yo le reconozco nada menos que 5 funciones sinérgicas. La primera es la imaginación. La imaginación por sí misma tiene un poder transformador sobre la patología, sobre la propia discapacitación, la autocensura, etc. Sobre el poder de la imaginación, si me permiten la pedantería de la autocita, yo tengo un libro escrito en el año 2012 sobre este punto de la imaginación como poder de autocuración de la persona. La segunda función sinérgica es la emotividad. Ustedes me pueden decir que la emotividad es un tema transversal a los 3 estados del yo, es decir, que todos los estados del yo son un sistema de pensamientos, sentimientos, creencias y conductas asociadas. Entonces, la emotividad sería un estado, sería un factor, un agente transversal en la estructura del yo. Pero sin embargo, lo que es específico del estado niño del yo es el drive, es el impulso, es el disponer, el hacer que la persona se mueva, incluso para pensar. Antes de pensar, el niño tiene que sentir. Si no siento curiosidad, si no siento interés, si no siento ganas, si no siento deseo, es muy difícil hacer y es muy difícil pensar. Pero lo específico del niño es lo motivacional, el impulso que permite que el resto de la personalidad pueda entrar en funcionamiento. La tercera función sinérgica del niño es la intuición. La intuición requiere, en la opinión del propio Verne, en 1962, decía, de la escopofilia, la vigilancia, la atención y la receptividad del individuo. La escopofilia vendría a ser como la curiosidad natural que condiciona el ser humano. La cuarta función del niño sería la curiosidad exploratoria, el afán de saber, de incorporar destrezas e incorporar nuevas habilidades, ser cada vez más tucho en algo, aunque sea escalar un monte, pero esa curiosidad exploratoria, ese afán de descubrir cosas nuevas, tener experiencias diferentes, es específico de mí. La quinta es la creatividad y el juego lúdico por el placer de inventar. Evidentemente con la imitación, que también es lúdica, y el descubrimiento de nuevas experiencias que surgen de una forma espontánea, pues el niño aprende a integrar, a hacer conocimiento, a integrar habilidades, a integrar destrezas, y lógicamente eso es placentero, es satisfactorio y
interesa de por sí. Como advertí antes, el modelo verniano de la energía nos puede explicar por qué operan los diferentes estados del yo y cuáles son las sinergias esperables de cada uno de los estados del yo como sistema. Pero se nos queda corto. Se nos queda corto en la medida en que queramos hacer una psicología social. Haciendo una referencia a Heidegger, decía él que el ser humano es un ser cabe el mundo cuyo Seren, o sea, cuyo Dasein es absorberse en el mundo. A mi juicio, esta frase de Heidegger pudiera ser la base de sustentación teórica de todo el edificio teórico transaccional. Repito la frase porque es, a mi manera de ver, muy jugosa. El ser humano es un ser cabe el mundo, es decir, es un ser frente al mundo. Al ser humano lo hace humano el otro, y toda la vida del ser humano se desarrolla frente al otro. Y su Dasein, su razón de ser profunda, es absorberse en el mundo, volverse hacia el mundo, generarse para el mundo, generarse para el mundo. Y lo primero que el ser humano se puede encontrar en ese planteamiento hacia el mundo es el grupo familiar, el grupo de los amigos del barrio, el grupo de los que trabajan codo con codo en la empresa. Y el grupo es siempre, todo grupo es siempre un útero para el hombre. Un útero en donde el hombre se regenera o se genera, por ejemplo, en la familia. El proceso de la psicogénesis es tan importante como el proceso de gestación intrauterino, porque es el proceso de humanización del hombre, y ese proceso sería imposible de realizar si no hubiera un grupo. En la psicoterapia, por ejemplo, el grupo es un coterapeuta. Tan importante es el grupo como puede ser el terapeuta. En el ámbito laboral, como veremos ahora, la eficiencia y la eficacia dependen precisamente de que se trabaja en grupo. Y cuanto más integradamente se trabaje, más se asegura la eficiencia y la eficacia. Y en la camaradería, pues el grupo es la base de la solidaridad y de la cooperación, ¿no? Y es posible ver si hay cómo es la sinergia dentro del grupo, y yo la estructuraría en tres dimensiones. Hay una sinergia emocional, hay una sinergia cognitiva y hay una sinergia pragmática dentro del grupo. La sinergia emocional, por ejemplo, la pertenencia. El sentimiento de pertenencia es un sentimiento saludable, por supuesto, necesario para la salud psicológica del ser humano, de manera que sin pertenencia nos encontraríamos con la soledad, y la soledad, el sentimiento de soledad, de estar solo, es un sentimiento de alto riesgo, dijéramos, en muchos sentidos. El segundo elemento emocional de la sinergia grupal, la serenidad ante el peligro. La unión hace la fuerza. Al hacer una evaluación de cuál es el peligro
o el riesgo que corremos en un momento determinado, la evaluación grupal siempre es más ecuánime y nos otorga una mayor serenidad frente a ese peligro que si la evaluación se hace individualmente. Tercer elemento sinérgico emocional, el optimismo. Hecha la evaluación del riesgo del peligro, si ese peligro, ese riesgo lo vamos a enfrentar en grupo, la situación es más confortable, es más agradable o es más positiva, porque la presencia de nosotros, el poder que yo les presupongo, me augura unas expectativas de éxito mucho mayores que las que podría albergar de ser yo solo el que tiene que enfrentar ese peligro que acabo de evaluar. Cuarto punto, el incremento de la autoestima. Como somos muchos, o como somos más de 5, como somos más de 7, o como somos más de 4, pues entonces eso nos permite sentirnos más valiosos. Si solamente a mí me gusta una cosa, o solamente yo soy capaz de hacer una determinada labor o de tener una determinada experiencia, pongamos por ejemplo ir a un espectáculo, si solamente a mí me gusta ese tipo de espectáculo, eso me puede hacer pensar incluso que soy un tipo raro, pero si hay 8 o 10 o 12 personas que también les gusta ir a ese espectáculo, entonces parece que eso me permite una cierta pos de más orgullo, de más satisfacción, de más autoestima, en definitiva. Quinto elemento emocional de la sinergia emocional en grupo, la atracción interpersonal. Esta es una condición previa para que haya grupo. El encuentro básico del que hablaba Rogers no es posible si en el entorno, en el preámbulo de ese encuentro básico, no nos encontramos con otros que me atraen y que yo atraigo, quizá porque compartimos la misma necesidad. O sea, compartir una necesidad es un factor de atracción entre las personas. No digamos si además de compartir una determinada necesidad, empezamos a sondear y vemos que compartimos también una cierta ideología o que compartimos también unas ciertas habilidades que nos permiten hacer ese encuentro básico que decía Reuters. Y la sexta, quizá la más importante, el amor recíproco. El amor dentro de cada grupo es posible, un tipo de amor que no es posible en la sociedad en su conjunto, y el grupo es un privilegio. Tener un grupo es un privilegio de cada una de las personas que lo tienen, entre otras cosas porque después de tener ese encuentro básico es posible confiarse tanto en los sentimientos agradables como en los desagradables, y entre otros crece esa afinidad que da el amor. Me gusta esta persona por lo que dice, por cómo se expresa, por lo que hace, por cómo lo hace, por lo que desea, por lo que son sus pretensiones, etc. La sinergia cognitiva dentro del grupo nos permite también dos elementos importantes. Uno es la identidad social. En el grupo siempre hablamos de nosotros. Aunque el grupo sea una diada, es decir, dos personas, ya dos personas
son un nosotros, ¿eh? Entonces hay una identidad social. Nosotros, los socios de tal asociación, o nosotros, los profesionales del análisis transaccional, o nosotros, es decir, siempre hay una identidad colectiva que ampara, desde el punto de vista cognitivo, ampara la singularidad de cada persona. Y la segunda función cognitiva es la validación social. Como he dicho antes, si yo pienso X y yo soy el único que piensa X, eso me puede hacer creer que soy un tipo raro. Pero si ese X que yo pienso me encuentro con que lo piensan 7 u 8 personas que me entornan, entonces eso me valida a mí como individuo pensante. Lo que yo pienso deja de parecerme de que pueda ser una tontería, una ocurrencia, una estupidez, porque es compartida por una serie de individuos que me entornan. Tercero, la sinergia pragmática. La sinergia pragmática, el primer efecto que tiene la sinergia pragmática es la propia supervivencia del ser humano. Sin grupalidad no habría ser humano. Vivimos como especie, incluso en el plano físico, porque nacimos en un grupo y porque tras de nacer durante 2 o más años, el grupo ha suplido nuestras deficiencias. El ser humano es un ser abortivo que nace como 3 años antes de poder ser autónomo. Y ese carácter abortivo del ser humano lo suple el grupo primario, la familia. La segunda función sinérgica pragmática es la facilitación social. En grupo se incrementa el esfuerzo individual. Esto lo podemos ver, lo podemos apreciar en muchísimas situaciones. Vamos a hacer una determinada tarea y si la tengo que hacer solo, pues a lo mejor me canso antes o me tomo demasiados descansos, me distraigo, se me va el santo al cielo. Pero si esa tarea la tenemos que compartir en un pequeño comando de 3 personas, es más difícil despistarse, es más difícil que yo me tome mis pequeñas vacaciones de atención, porque cuando yo me distraigo otro está atento y es una constatación hecha experimentalmente. El grupo aumenta el esfuerzo y el rendimiento individual. La tercera función es el incremento de la productividad. El grupo produce de forma más económica en tiempo y en medios que el individuo. El individuo es mucho más caro en tiempo y mucho más caro en el uso de las herramientas, de los materiales que necesita para producir. En la cuarta función sinérgica pragmática es que se maximifican los beneficios. La acumulación de la competencia individual, lo que el uno ignora, el otro lo suple porque lo ha aprendido de otra manera o lo maneja de una forma más eficaz o más positiva, y lógicamente eso hace que los beneficios sean máximos. Quinto fenómeno que se produce, la cohesión.
El grupo tiene sus propias herramientas, incluso lo veremos con las transacciones eléctricas, tiene sus propias herramientas para garantizar la continuidad y la unión del propio grupo. Y la sexta es que el grupo se defiende mucho mejor frente al no yo, frente al exogrupo, que lo que somos capaces de defendernos los individuos de forma aislada. Ahora, el grupo, para poder hacer estas sinergias, naturalmente ha de contar con unos límites externos, como decía Verne, que por ejemplo necesita un lugar de reunión donde localizar a ese nosotros, tiene una etiqueta para diferenciarse de ese grupo y tiene unos límites externos formales, como son ciertos ritos de iniciación. Y luego hay límites internos, como puede ser el contrato, el canon de las normas, la ideología, la división de roles, el empleo, la división de roles que se derivan del empleo de una determinada técnica y uno de los roles efectivamente es el liderazgo transaccional, que me van a permitir que les lea un párrafo de un profesor de la Universidad Española, de la Universidad de Educación a Distancia, el profesor Morales, sobre lo que es un líder transformador. Dice Morales: es cometido de los líderes ayudar a las organizaciones a manejar el cambio, fijar la dirección que éste debe tener, motivar y servir de modelo e inspiración, establecer una comunicación con las personas de forma que se integren en la cultura de la organización. Esta es la definición que da Morales de lo que es un líder transformador. ¿Cómo facilitar o cómo manejar la sinergia? Pues mediante transacciones eléctricas. Las transacciones eléctricas son de carácter no verbal y transportan energía sin que medien elementos cognitivos. Por ejemplo, recuerden ustedes cómo es la mirada entre madre lactante e hijo cuando el hijo está lactante. ¿Cómo es esa mirada entre madre e hijo, hijo-madre, en el proceso de la lactancia? ¿Cómo es la mirada del coach cuando su entrenado está en una situación de reto, está en una situación de hándicap, está en una situación de alta tensión? Posiblemente no le habla, mira, porque la mirada le está diciendo, está transportando energía, no le está diciendo nada. Lo que le está diciendo es lo que el que recibe la mirada cree o le viene bien entender, pero lo que le está transportando es energía. El maestro que está mirando a su alumno cuando tiene que contestarle al examen, la mirada le transporta energía, energía de apoyo, energía de permiso para el éxito, energía de orden para estructurar sus ideas, energía de confianza, energía, en definitiva, de integración. Las transacciones eléctricas no son conceptualmente no son muy manejadas
en los cursos de análisis transaccional, pero eso no quiere decir que no se den. En el grupo, entre los individuos que integran el grupo, cada uno de los individuos con el líder del grupo está intercambiando energía positiva, una sinergia positiva, o está intercambiando energía negativa, en una sinergia también negativa. Y ya hablando de análisis transaccional, pues ante este panorama que hay de las asociaciones, tanto en el plano internacional como en el plano nacional, donde pululan decenas y decenas de asociaciones, muchas de las cuales no tienen energía libre, porque no hay un proyecto, no nacen, esas asociaciones no nacen para cumplir un objetivo, para conseguir una meta, sino que son asociaciones que nacen, muchas de ellas, con pura energía desatada, porque hay un líder desmandado que ha manipulado o ha manejado debidamente a sus grupos y crea una asociación, crea una institución que realmente no viene a cubrir un hueco, sino que simplemente viene a complacer a ese líder o viene a satisfacer determinadas expectativas más o menos espurias. Yo creo que este panorama social es el anticipo de la muerte, quizá incluso de la teoría transaccional, si no surge un líder integrador, un liderazgo transformador que vaya más allá de lo que es el establecimiento de rangos y de estructuras quizá vacías, y busque justamente el que todos esos elementos trabajen para el conjunto y cree un proyecto al que convoque realmente todas esas fuerzas que pueden andar por ahí dispersas y que realmente no pueden prosperar mucho más allá. Bien, con esto concluyo y me reitero en el agradecimiento hacia los organizadores por la amabilidad que han tenido de invitarme a estar con ustedes en estas jornadas. Muchas gracias.